Hola clase, en este tercer videotutorial vamos a ver cómo utilizar fórmulas y alguna que otra cosa como formatos condicionales. Basándonos en los ejemplos que hemos estado viendo anteriormente, vamos a hacer un ejercicio muy simple de cómo, dado un alumno y sabidas conocidas sus notas, vamos a calcular mm, su nota final partiendo de la premisa que la nota final se obtiene como una media exacta de las tres notas de sus evaluaciones. Por ejemplo, en este caso de aquí, vamos a pensar que un alumno ha sacado en la primera evaluación un 5, en la segunda un 6, en la tercera un 7 y medio. Recordad, antes de nada, que a la hora de escribir decimales en Excel no lo hagamos con un punto, ¿de acuerdo? No es lo mismo poner 7.5 que 7,5 con coma. Por defecto, en la mayoría de los casos, solamente la coma es la que interpreta como el separador entre unidades y decimales. Por lo tanto, ponemos el decimal con la coma. Y yo quiero que en esta casilla de aquí, ¿de acuerdo? Se calcule la media de... Si yo le doy a esa tecla, me aparece una ventana, un asistente, para ayudarme en el proceso de creación de una fórmula. Lo más importante que debéis saber, en este campo de aquí podéis elegir una de las categorías de las muchas que hay en Excel para buscar una fórmula. Pensad que hay cientos de fórmulas en Excel y por lo tanto, y como aparte que tienen finalidades de todo tipo, están por lo tanto organizadas en categorías. Aquí podemos elegir si sabemos que estamos buscando por una función de media, pues obviamente está en estadística. Si estoy buscando una fórmula para quitar decimales, pues es una función matemática. Si quiero saber qué día de la semana es, pues obviamente una de fecha y hora. En todo caso, si tuviésemos algún atisbo de duda, podemos poner todas, ¿de acuerdo? Y buscar la función que sea. También interesante saber que hay una categoría, que es la primera que aparece, que se usa recientemente, en la cual aparecen todas las funciones últimas que Excel ha desechado que se han utilizado. Y no viene nunca de más buscar aquí en primer lugar por si está la fórmula que buscamos. Si no, y tenéis dudas, os recomiendo que vayáis a todas y aquí vais buscando la fórmula que nos interesa. En este caso, estamos buscando una fórmula que nos devuelva la media aritmética. Para ello, hay una fórmula que se llama promedio. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, vuelvo a decir, seleccionar la función que vosotros penséis que es. Y aquí más abajo, a pie de fórmula, viene una pequeña descripción de lo que hace esa función. Le damos a aceptar y lo siguiente que nos dice es que esa función requiere de dos argumentos. En primer lugar, lo que nos dice es, número uno, aquí se devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matices, etc. Pues a mí, para esta fórmula en particular, no siempre es así. Cada función puede tener varios argumentos y no todos tienen por qué utilizarse. En este caso, ¿qué me interesa? Hacer una media de este rango de datos. Selecciono de esta manera los datos. Fijaros que viene aquí marcado desde la E7, que es esta aquí, hasta la G7. ¿De acuerdo? Y vuelvo a darle a este botón. Fijaros que aparece todos los datos 5, 6 y 7,5. Estos son los datos que reconoce sobre los cuales tiene que hacer la media. Y fijaros que aquí, antes de que siquiera le demos a aceptar, muestra una previsualización de resultados, que va a ser 6,16. Le damos a aceptar y me ha calculado la media. ¿De acuerdo? Eso es una manera mediante el asistente. De todas maneras, os comento que hay más maneras de realizarlo. Por ejemplo,
Yo puedo seleccionar la fórmula, la casilla donde quiero insertar la fórmula y hacerlo a mano. Si nosotros conocemos la fórmula, os aseguro que esta es la manera más rápida de hacerlo. Escribo promedio, porque sé que es así la fórmula que hay que emplear, y en el momento que abro paréntesis ya me está pidiendo el primer argumento. Fijaros que aquí aparece un pequeño asistente, una pequeña nota aclarativa, diciéndome en negrita el argumento que espera. Y el argumento que espera es el rango, los datos sobre los cuales voy a aplicar la medida. Como estoy para el caso de la primera fila en particular, selecciono eso y como sé que no hay más argumentos, en este caso, porque el segundo de aquí no es necesario, cierro paréntesis y le doy a ver. ¿Veis? Es otra manera de hacerlo. Si sabéis qué fórmula es, os recomiendo que empleéis este segundo porque vais a hacerlo mucho más rápido. Ahora, aspecto muy interesante en las fórmulas y muy útil. Yo he calculado la fórmula para este primer alumno, pero hay dos más. ¿Cómo lo hago? Podría pensar que podría ir uno por uno insertando la fórmula, lo cual, si estamos hablando de que hay una clase de 30 alumnos, puede resultar bastante difícil. Para eso, hay una manera que es selecciono la casilla donde he aplicado la fórmula, que es esta de aquí, y fijaros que aquí en la esquina inferior derecha, cuando posiciono el cursor se transforma en una cruz negra. En ese momento pincho y arrastro para abajo. Y en todas las filas que yo arrastre va a calcular la misma fórmula pero con los datos que le corresponden. ¿De acuerdo? Es decir, aquí aplica el promedio, fijaros, aquí ha calculado el promedio de E7 a G7. Aquí el promedio de E8 a G8. Y aquí el promedio de E9 a G9. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos cómo utilizar las fórmulas. Ahora, siguiente cosa. Me interesa que dependiendo de si el valor generado u obtenido cumple un determinado requisito, la casilla adquiera una tonalidad de color u otra, adquiera un formato u otro. Para ello aplico los formatos condicionales. Primero selecciono la zona de datos en la cual quiero aplicar el formato condicional. Me voy a formato, formato condicional. Y aquí puedo establecer las condiciones que yo desee. Puedo decirle que si el valor de la celda, ¿de acuerdo? Es, puedo poner que esté entre un valor y otro, que no esté entre un valor y otro, que sea mayor que, mayor o igual que. Vamos a poner que si es mayor o igual que, yo puedo escribir aquí a mano lo que me interesa. Que 5, quiero que aparezca el fondo de relleno de la casilla en verde. Pulso aquí un formato, pongo tramas, color verde y verde. Quiero que cuando sea menor que 5 salga en rojo, pues tengo que ir añadiendo otra condición. Esto lo puedo hacer en repetidas ocasiones y crear las condiciones con el. En este caso vamos a poner que si es menor que 5, que el formato sea en rojo. ¿De acuerdo? Una cosa importante que hay que tener en cuenta en los formatos condicionales es el orden a la hora de establecer las condiciones. Esto es muy importante, ya que si se va evaluando en orden, de manera que si se cumple la primera condición, la segunda y las restantes que hayan a continuación nunca se llegan a evaluar. Ojito con este detalle, que puede ser que obtengamos resultados no deseados, dependiendo del orden que establezcamos en las condiciones. O finalmente le damos a aceptar y ya tenemos aquí el formato condicional aplicado a estas casillas. Ahora mismo, viendo los datos, por ejemplo, no me acaba de gustar que tenga tantos decimales y quiero que tenga dos. Esto ya lo vimos en el primer vídeo tutorial. Seleccionamos todo, formato de celdas, número, porque es un número, y posiciones decimales 2. Aparece ya 2, pues no lo tengo que cambiar.